¿Qué dice, Guitia? ¿Qué dice, Moreno? ¿Cómo estamos? Usted vio que el programa anterior nos dedicamos a conversar en derredor de la confrontación comercial entre los chinos y los norteamericanos. Hicimos mención de que Tesla había bajado sus ventas, que se estaba hablando que los norteamericanos Tesla es de este muchacho amigo de Milei. Sí, claro. Amigo. Musk, Elon. Sí, amigo, qué sé yo. Que él siempre lo tiene como Milei. Pero le habían bajado las ventas, habían bajado las acciones, y dijimos que estaban pensando los Estados Unidos poner aranceles. Y esta semana que está terminando le pusieron aranceles, pero no algunos aranceles, llevaron al 100%. Le había comentado que los autos eléctricos chinos ya tenían, habíamos hablado de Huawei, que había pasado de comunicaciones a autos eléctricos, pero no solo Huawei, muchas empresas aparte habían metido el tema de los autos eléctricos con un diseño superior al de Tesla y una calidad, porque es mucho más moderno el diseño, y una calidad notable, que estaban penetrando en el mercado europeo y obviamente en el norteamericano, y estaban desplazando la producción local. ¿Qué hicieron? Ahora lo va a usted ver en la placa número 7. En la placa número 7 los norteamericanos, mire, nuevos aranceles de vehículos eléctricos, pero por ahí habla, si usted ve, 100%. 100%, sí. O sea que está claro que duplican el valor del auto. Después viene toda la nacionalización, después viene todos los impuestos, después viene todo lo demás. Pero con ese arancel le están metiendo una protección del 100%. Usted piense que en el Mercosur el arancel más alto que se puede poner es del 35%, porque es lo que permite la Organización Mundial de Comercio. Así que, ¿cómo Estados Unidos pone un arancel del 100%? Bueno, es Estados Unidos y dice que atenta contra la seguridad, y etcétera, etcétera. La seguridad y defensa nacional. Claro, entonces es otra lógica. En la lógica de la economía, lo que funciona es la Organización Mundial de Comercio, y en su momento era el libre flujo de bienes y servicios. Ahora, para producir los bienes y servicios, de movida usted precisa trabajadores y capital. El capital también, después alguno más, pero el capital también, libre flujo de movimiento. Ahora, resulta ser que los trabajadores no. Porque cuando los trabajadores que sobran, entre comillas, en un país quieren ir a otro país, ahí lo que priva es la lógica de la seguridad. Dicen, no, ustedes no entran. Porque te atentan contra la seguridad. Bien, perfecto. 100% del arancel no está permitido en los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio. O sea que tiene que ser. Están pidiendo una excepción y a Estados Unidos se la van a dar. Seguramente. Esto es bien interesante porque es un gobierno demócrata. Y se suponía que eran los defensores, digamos, ¿no? Esto es el mismo partido que Clinton, que la señora Clinton, que la que discutía Obama, que la que discutía, que lo que discutían con Trump. Terminan poniendo un arancel importante en la protección de su mercado. No solo esto, sino que Estados Unidos, ya lo había dicho el año pasado Biden, Estados Unidos tiene que recuperar por lo menos el 40% de la producción de chips, semiconductores, llámelo como quiera, que se había desplazado la producción a Taiwán. Todo esto es lo que estamos discutiendo. En el medio de este debate sobre el rol de China en Hispanoamérica, en la región, apareció algo que también hablamos en este programa,
que era el puerto de aguas profundas de Perú, una inversión 100% china. Sí, y se armó un quilombete con eso. Claro, porque los chinos lo que están pidiendo que sea un puerto privado. Y si es un puerto privado, está sujeto el puerto privado a la carga que autorice el privado, el accionista. Mientras que si es un puerto público del Estado peruano y administrado por el Estado peruano, o en todo caso en conveniencia entre los dos, público-privado, obviamente es un puerto para el conjunto. Carga el que llega, no el que yo quiero que cargue. En los puertos privados que hay en la Argentina, carga el que el dueño del puerto dice que hay que cargar. Yo los visité ahora cuando estuve en Santa Fe, me hicieron una visita desde el Paraná, muy linda, muy linda. Hacía frío, pero en una lanchita de esa, no, la lancha esa no era un yote, era una lanchita. Hacía frío, pero los muchachos nos dieron mate con el termo. Así que, pero ver los puertos del lado del Paraná es bien interesante. Y ahí obviamente carga, descarga, lo que el privado quiere. Si tiene capacidad de cargo, de descarga, viene otro. Ahora, si no tenés capacidad, o te digo, no te quiero, como en el bar. Usted va a tomar, nunca le echaron de un bar, ¿no? Usted, no. Con ese, bueno, y si me llegasen a echar. Pero cuando era jovencita tampoco. ¿No venían los mozos y le decías, pibe, váyase? No, mira. Bueno, ustedes no, pero pibe, váyanse. La verdad, pibe, pero además no soy pibe, soy piba, pero bueno. Pero en ese momento era genérico. Váyase. Váyanse, chicos, son 6, tomaron 2 cafés, déjense pero de joder. Esos eran ustedes. Váyanse a otro lado. A mí yo bueno, me pagaban. ¿Se acuerda el cartel del derecho de admisión? Sí. Bueno. La casa se reserva el derecho de admisión. Bien. Entonces, con los puertos lo mismo. Entonces, estas son las paradojas que van pasando. Los chinos, con Partido Comunista administrando la República Popular China, piden que el puerto peruano, que está al norte de Lima, sea un puerto privado. Sí. Los norteamericanos, y el gobierno de Perú por eso está en una situación, les dice, no, tiene que ser un puerto público. Ahora, a nosotros nos sirve que sea público, porque parte de nuestra mercadería que va al Perú puede salir por ese puerto, salvo que los chinos no quieran. Bueno, por eso siempre que sea público, bueno, empareja la historia. Sí, sí. Pero es notable cómo se dan vueltas las cosas. O sea, los chinos defienden lo privado y los norteamericanos defienden lo público. Pero bueno, no defienden la globalización en Davos, ¿no? Bueno, salió, por eso le digo, pero incluso el tema de la propiedad. El tema de la propiedad, los chinos defendiendo la inversión la hicieron ellos, tienen su derecho, pero bueno, es raro que un puerto de esa envergadura, porque acá los puertos privados que hay son puertos de carga y descarga fundamentalmente vinculados al tema de la soja, aceite, etcétera. Van los camiones, descargan, hacen el proceso y sobre ese proceso cargan o el pellets, cargan la soja, cargan el aceite. Los puertos los hicieron las exportadoras. Y es de nivel internacional, le digo, lo que hay en la Argentina. Hay un par que han hecho ahora nuevos. Uno hizo Aceitera General Dehesa, otro hizo ACA, se nota la diferencia, pero todos son de nivel internacional. Pero estos que son de ahora, nuevitos, es una cosa muy importante. Esos barcos que usted ve, los Panamax, esos de 100.000 toneladas, 100.000 toneladas. Un camión son 30, así que divida 100.000 dividido 30 le da la cantidad de camiones que carga ahí adentro. De 6 bodegas, de 8 bodegas, 4 bodegas, qué sé yo. Bueno. Yo vi de 4 y de 6. Me dijeron que hay de 8, pero hay de 4 y de 6. Y cargan de acuerdo a la profundidad que tenga el Paraná en ese momento, porque a medida que carga, baja. Parecen chiquititos al lado de esas terminales, tremendos barcos, o sea que eso le da la proporción de lo que son esas terminales. Ahora, un puerto como Puerto de Bahía Blanca lo concesiona, pero la propiedad sigue siendo del gobierno, no, por supuesto, puertos nacionales o provinciales. Puede puertos definir nacionales, políticas claro, también bueno, públicas, ¿no? En el caso de Perú, los chinos quieren que sea privado, a la usanza del Paraná,
y Estados Unidos quiere que sea público como el de Bahía Blanca. Sí, puede ser administrado por un privado, pero que sea de dominio público y que la carga sea tal cual. En función. Bueno, ese es el debate que tenemos. Y ahora apareció, esta semana que está terminando, una noticia interesante sobre los recursos en la Antártida. Usted se va a recordar que dijimos, mire, que la Antártida no es el Polo Norte. El Polo Norte es agua congelada. Abajo, bueno, llegas al lecho marítimo. Después, bueno, podés. Pero en la Antártida no, después de la capa de hielo hay un continente ahí. Por eso se llama el continente antártico. Si hay un continente hay recursos. Y los rusos mandaron decir, la embajada puede decir que no hay novedades, que no puede comunicar, que pero esto, está que aquello. circulando y la fuente se sabe cuál es. Yo le digo, cálculo a ojo de buen cubero, sí, en orden de magnitud, y hay como medio PBI mundial ahí adentro. Si es que la noticia que está circulando, hay medio PBI mundial. No es Vaca Muerta, que es un PBI argentino, de acuerdo a cómo meta el PBI argentino. Ahora, ese es uno de los recursos que puede haber. Hay muchos otros recursos que puede haber en la Antártida. Por eso la discusión de la Antártida es una discusión muy picante. Ahora, ¿por qué los rusos lo dicen? Ponen como versión, como información, como... Y los ingleses se fueron ¿a dónde fueron los ingleses? Los ingleses fueron a Ucrania, los ingleses van a muchísimos lados, digo, lío, y además intervinieron cuando hubo un primer intento de negociación de la paz, lo boicotearon los ingleses. Entonces, digo, los ingleses tienen... Le mandaron un mensaje. Sí, un mensaje, Nosotros dijimos que en el nuevo orden internacional hay tres que ordenan. Ordena el Papa, ordena Putin, ordena Trump. Sí. Al Papa lo necesitamos por lo menos un lustro más. Por favor. Pero Putin se las trae, ¿eh? Es tremendo. Es tremendo. Se las trae. Es tremendo y... se las trae. Eso... Para la Argentina, los recursos de la Antártida, sobre todo si se confirman los de energía fósil, es un salto de calidad importante en esa dimensión. Porque, bueno, atrae la atención del conjunto. Vio que usted contó la semana pasada de la flota, la flota francesa. Sí. Bueno, ahí tiene Juana una explicación. de Arco 2024. ¿Ese le pusieron? Sí. ¿O se lo puso usted ese nombre? No, el nombre del operativo es Juana de Arco, Jeanne d'Arc 2024. Estos franceses son, Juana de Arco, además con todo, son bravos, que simbólicamente, simbólicamente. Son bravísimos. No, pero además esta cuestión del petróleo, lo que están diciendo es que está en la zona en disputa entre Gran Bretaña, Argentina y Chile, o sea que... Es un temita. Ahora, no se explota... No se puede. Si no hay paz, porque pasa lo mismo que en Medio Oriente. Eso no se sostiene, no es como una mina en África que te hago la seguridad, ahí es muy difícil. Ahora, de ahí se entiende también la preeminencia de los chilenos, al menos de parte de la clase política chilena, que quiere rediscutir la Patagonia, porque entonces ya... Obvio, la proyección antártica cambia. Claro, obvio, ya es distinto. Obvio. Así que acá hicimos un programa sobre defensa nacional, la Nación en Armas, porque es la mejor manera de defender el patrimonio común, que esa es la definición de patria. Ahora aparece un patrimonio posible para la Argentina, que es la mitad del PBI mundial. ¿Sabe cuánto factura el mundo por año? No tengo ni idea. Esas son cosas de economistas y no de todo. Si lo pregunta, sí. Está en el orden de los 100 billones, o sea, 100 y 12 ceros. Escapa. Y Estados Unidos produce el 25% de eso, o sea que produce 25 bi. Y los chinos no se sabe muy bien, pero el consenso más o menos. ¿Qué dicen? 16, 15, bueno. 16, 17, 14, no se sabe muy bien. Pero está ahí, ya es el segundo lejos. Sí. No, ya todos los demás están bien lejos. No, todos los demás también lejos, ya viene Alemania, viene Japón, ya después
viene Italia, viene Inglaterra o Gran Bretaña. Ya después está Brasil, Rusia. En los 20 estamos nosotros, depende dónde pongas el tipo de cambio. Cuanto más alto sea el tipo de cambio, como la facturación es en pesos, cuanto más alto sea el denominador, más chico es el resultado. Por eso los vaivenes del PBI. ¿Sabe cuánto fue la inflación en dólares desde que llegó Milei? No. En dólares, ¿eh? No. Desde diciembre ahora... tenemos inflación en dólares. El 100%. Bárbaro. O sea, algo que costaba... Cuando Milei devalúa $1, ahora cuesta $2. Claro, entonces los turistas se quejan de los precios. No Vio que Scioli se quejó. No vienen. Dice que la pista de esquí en Bariloche está más cara que la de Suiza. Dijo, la más cara del mundo, claro. Con 100% de inflación en dólares. Ahora, es obvio que la facturación en pesos llevada en dólares es mucho más que cuando él entró. Entonces el PBI medido en dólares, medido en pesos cayó, medido en dólares subió. Por eso Milei dice, ¿no vio lo que aumentó la jubilación en dólares? Pero no dice lo que aumentaron los precios en dólares. Por eso un jubilado hoy en dólares gana más que cuando estaba Milei, cuando empezó Milei. Sí. Pero compra menos. Compra muchísimo menos. Bueno, y paga muchísimo menos. Ese es el tema del mamarracho. Por esto este es un plan, este es un esquema económico ridículo. Nunca vi una cosa peor que esta. Nunca vi. Es de un disparate total. Más le digo, ellos dicen que la inflación bajó, pero la inflación se mide anualmente. En el año la inflación subió, en el año calendario, punta a punta, de abril, porque abril con Massa la inflación dio 8,4. Ahora dio 8,8. Como tiene que ser, no calendario, sino los 12 meses, salió abril del año pasado, entró mayo del año pasado. Pero ahora sumó abril de este año, que es mayor que abril del año pasado, por lo tanto subió. Sacó 8,4 y entró 8,8. 12 meses. Por lo tanto, la inflación en el año 12 meses, punta a punta, creció. La inflación, desde que está Milei, no tenga ninguna duda, contra el gobierno anterior en el mismo periodo, es más alta que punta a punta. Creció en el año y solo bajó contra el mes anterior, porque es 8,8 contra 11,6. Yo le había dicho que nos había dado 8,5. Usted no se acuerda, pero sí, estuvimos bien en el cálculo. Me acuerdo. Yo vengo siguiendo siempre. ¿Sabe cuánto aumentó la deuda en el mes de abril para Milei? La deuda externa, o la deuda medida en dólares, no necesariamente externa, entre 11.000 y 12.000 millones de dólares. Hoy salió la del gobierno, le da 11.000 y pico. La que calculamos nosotros nos daba 12.000, ahora vamos a tener que ajustar. Entre 11.000 y 12.000 millones de dólares en un mes. O sea que a este nivel en un año estaríamos en 130 y pico mil de millones de dólares. Esa proyección es tremenda, ¿eh? Macri en un año aumentó 30.000. Este 31.500 lo aumentó en un trimestre. Pero ahora solo en abril aumentó entre 11 y 12.000 millones de dólares. Es bravo este gobierno. Muy bravo este gobierno. Tremendo. Y los de los aranceles que puso Estados Unidos nos viene extraordinariamente bien. Sí. Ahora, esta es la situación con China en lo que usted llamó el programa pasado Medianera 2. Sí. Y en la Medianera 1 también hubo movimiento entre lo que usted contó. Sí. Sigue avanzando la ofensiva en el norte. Sí, sigue avanzando. Y Zelensky dejó de viajar y se quedó, digamos... Hoy lo fue a visitar o ayer. No, y además cayó de sorpresa. Y encima cantó en Kiev. Me parece. Sí, Blinken.
Blinken, y sí, cayó de sorpresa. Algo se está preparando ahí, porque no venía viajando mucho a Oriente, al Occidente ampliado, venía viajando mucho Blinken, y ahora cayó de sorpresa en Kiev, y tiene que ver con cómo está avanzando la ofensiva de la Federación Rusa. Y con poner fin a esto, porque por un lado le van a dar recursos, dijo el Congreso que le vamos a dar los recursos, pero ya está demostrado que ni los recursos ni el armamento logran mover el amperímetro con relación a el avance cada vez mayor de la Federación Rusa, que tuvieron que ocupar y ahora territorio sabiendo que lo están perdiendo. Entonces digo, si esto, yo creo que se está acercando la resolución ahí salió una crítica conflicto importante en los medios norteamericanos sobre el conflicto, porque dicen, pero estos ucranianos están utilizando los recursos que deberían utilizar para la defensa, fortificar la defensa. Lo mismo que hizo Putin, que fortificó, porque el tema es que entraron por un lugar que no estaba fortificado. Entonces dice que cambiaron el desplazamiento en vehículos pesados por motos, van los soldados. Bueno, pero lo que más criticaban, que se están haciendo edificios de lujo en Kiev. No, y que además no hay control sobre y se hacen edificios de lujo. Alguien tendrá plata para comprar esos departamentos y dicen, muchacho, ¿qué está pasando con los funcionarios de Ucrania? Pero aparte dice, esos recursos para hacer departamentos y edificios de lujo se podrían haber utilizado, los mismos obreros de la construcción, para generar las fortificaciones. Efectivamente. Y los norteamericanos dicen, hay algo acá que no camina. No está caminando, pero hace tiempo que no está caminando y que no ha habido control de los recursos, y que es una crítica muy fuerte, inclusive en el Congreso norteamericano. Fuerte, incluso yo me acuerdo que el año pasado, el anterior, decían, ojo, que Ucrania va a terminar siendo una estrellita más en la bandera norteamericana. ¿Qué es esto? Estamos sosteniendo un Estado... parte. Sí, una parte, digo. La otra parte ya me parece que queda en la tricolor de... Y la otra parte cada vez más, ¿no? Cada vez mayor esa parte. ¿Usted dice que no le van a dejar Odessa? Yo digo que si sigue así, no le dejan Odessa. Pero bueno, hay que ver. Ya cada tanto a Odessa la están golpeando. Entonces yo creo que si sigue así, Odessa la pierden, y pierden la salida al Mar Negro, y bueno, ya un país que produce además cereales y demás, queda muy, muy, muy complicado y muy limitado lo que quedaría para Europa de la zona ucraniana. En síntesis, la información de los rusos, de la Federación Rusa, sobre posibles recursos que encontraron en la Antártida, está diciendo, ingleses, ustedes están molestando en la frontera con nosotros vamos a molestar en un lugar que aparentemente querían tener dominio. Pues, claro, porque se los habían entregado, pero acá llegamos nosotros. Y a nosotros esto, en una buena interpretación del nuevo orden internacional, nos pone en un lugar destacado. Siempre que entendamos quiénes son los ganadores, claro. En tanto entendamos eso, en tanto y en cuanto haya políticas de desarrollo y políticas nacionales. Que es una... Pero, mírelo usted. ¿Por qué la sociedad rural es la sociedad rural? Bueno, porque el patrimonio que tiene la sociedad rural argentina, con sus socios, las mayorías terratenientes, grandes extensiones de tierra, sobre todo en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, una familia que tiene 20.000 hectáreas a 27, 28.000 dólares la hectárea, haga usted la cuenta, ¿no? Y el rendimiento que le da eso y la acumulación de capital que se da. Entonces, convengamos que esa voz en términos de recursos pecuniarios es potente. Ahora, son propietarios de tierra, como Esper, no trabaja. Eso es todo un impacto. Vivir de renta, Esper, vivir de renta. Por favor. ¿Le querés enseñar a los empresarios cómo ganar plata? Por favor. Y te metiste en la política para decir, ahora soy diputado, y no trabajaste. Y sigue sin trabajar. Y decir que trabajaste de economista. Sí. No, Esper.
¿Cómo no trabajas tu patrimonio? Se lo das a otro, no, espera. Se te hace difícil engañar, te juntaste con otro, te estás juntando en esos espacios donde dicen cosas, pero haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Bueno, esto ahora, usted sabe que en el patrimonio que se puede dar en la energía fósil va a tener que obligatoriamente aparecer otros sectores con mucha capacidad de acumulación en divisas, en moneda dura, porque obviamente vamos a tener capacidad de utilizar. Ya la Argentina pasa a ser un país petrolero, no con petróleo, ¿no? Imagínense que si tiene la mitad del PBI mundial en eso, tiene para divertirse un rato. Pero ya hasta acá me pone la piel de gallina. No, pero aparece. Imagínense que nosotros estamos sosteniendo que el 51% de las acciones tiene que estar en manos del movimiento obrero organizado, en el confederal de la CGT, el 51% de las acciones de YPF. Cambia la estructura económica argentina por los recursos, pero cambia también la distribución del ingreso y la participación. ¿Y quiénes participan? No, es extraordinario. Es extraordinario juntar todas estas propuestas. Empezamos a tener una oportunidad muy interesante de la construcción de los profesionales que tengan que ver con esa administración, que tiene que ser muy prolija, clara, contundente, de los fondos de capitalización que va a ser, porque ahí la salida correcta es la de Noruega. Noruega, que encontró petróleo en el Mar del Norte, lo transformó en liquidez, tiene un fondo de 1 billón. Noruega, que son muy poquitos, tiene un fondo de $1 billón. La venta de petróleo que hace la mete en un fondo. Interesantísimo. Bueno, habrá que hacer muchas propuestas de ese tipo, pero cambia también en cuanto a la propiedad de la riqueza en manos de los trabajadores. Nosotros siempre dijimos, trabajador organizado, nosotros siempre dijimos que somos capitalistas en la producción, justicialistas en la distribución. Muy interesante. Ahí empieza a cambiar la estructura de producción. Siempre lo hizo Perón esto. No es una bolsa de comida, es penetrar. Y eso es interesante, que los rusos en algún momento lo van a terminar de confirmar. Pero patean el tablero, y aparte hay otros recursos. Sí. Tiene que haber, aparte del agua dulce, hay minería y lo que fuere. Sí, hay minería y lo que fuere. Y digo, también la Argentina continental tiene un montón de recursos estratégicos, incluso agua potable, acuífero guaraní, entre otros, el tema del litio, los minerales, nuestro país, bueno, la variedad de climas. Nosotros sabemos el potencial de recursos que tiene nuestro país, nuestra patria. Digo, solamente faltaría que nos organicemos. Sí, un poquito, ¿no? Pero todo arranca también teniendo una clara cosmovisión de lo que está pasando en el mundo. Fundamentalmente. Fundamentalmente. Cuando nosotros decimos en el nuevo orden internacional hay 3 personajes, no lo estamos poniendo a Xi Jinping. No. Algunos preguntan, bueno, pero ¿qué pasa con los chinos? Y pasa con los chinos que si ellos querían ser comunistas, no nosotros, ellos. Tenía que ser Mao, que se planteaba todos vestiditos iguales y comiendo lo que pueden comer. Si ya hicieron un sector social riquísimo, no sé, dicen que hay como 100 millones de millonarios, qué sé yo. Bueno, ahí se les hace muy difícil. Ya empezaron a comer carne, tienen que venderle al mundo para poder comprar la carne y otros productos más y la energía. Y si el mundo le empieza a cerrar los mercados, como le empieza a boicotear, porque la semana pasada pusimos lo que pasaba en la Unión Europea. Después dijimos, bueno, que lo de Estados Unidos. Y esta semana se comprobó los de los autos, pero hay un montón de productos más, con acero, aluminio y productos electrónicos. Y ahí Estados Unidos desplazó a China como su principal proveedor por un país hispanoamericano.
Y usted sabe que tenemos la placa también. La placa que es la número 6. La placa número 6, mire lo que dice. Mire qué país hispanoamericano. ¿Quién iba a pensar esto? ¿Quién no tendrá que ver, esto que inició Trump y la gestión demócrata con esto de los aranceles continuó, ¿no? Porque hay una línea de Estado en Estados Unidos, valga la redundancia. Pero creo que el antecedente de esto tiene que ver con justamente uno de las cuestiones que bombardeó Trump fue el NAFTA. Claramente, que empezó ya cuando asumió, él ya venía planteando esa línea, el Tratado Transpacífico también, bueno, petardea la Organización Mundial del Comercio. Hay una placa, porque ahí estaba la foto de López Obrador con Biden de espalda. Sí. Pero hay una placa que es la 3. En la placa 3, ahí nos muestra que son los 3 amigos. Ahí dicen, los 3 amigos sí. se juntan cada 6 meses. Ahí lo que hizo en algún momento AMLO, el presidente mexicano, fue plantear que Estados Unidos se tenía que ir de China y tenía que hacer las inversiones en México. Ayudaban a la reindustrialización de México. Sí. Y le venían los productos al mercado norteamericano. Ahí cuando decía que no estaban en sintonía es porque empezaron a estar en sintonía. Ahora están en sintonía. Sí. Porque Canadá también, el principal cliente de Canadá es Estados Unidos. Uh-huh. Pero ahora el principal cliente desde el sur de Estados Unidos es el principal cliente de México. Es una cosa extraordinaria lo que está pasando en un país de 100 y pico de millones de habitantes con bolsones de pobreza tremenda. Acuérdese del comandante Marcos, ¿no? Sí, me acuerdo, y bueno, y con el tema del narcotráfico, que es tremendo también, importante, ¿no? Todo eso se soluciona con trabajo. Y necesitas mercado para esa manufactura. Y ese mercado es un mercado muy interesante. Y se van de China y van ahí. Ahora, esto está enmarcado en América para los americanos. Sin ninguna duda. Por eso, es el continente. Cuando el Fondo Monetario dice aquellos países que se quieran reindustrializar lo pueden hacer, para nosotros también es una señal muy interesante. La noticia en la Argentina pasó, pero está el comunicado de prensa, ¿no? Claro, no tiene nada que ver con el gobierno, que no quiere industrializar la Argentina. No, claro. Entonces cuando el Fondo Monetario dice, bueno, los que se quieren industrializar lo pueden hacer, acá la noticia salió chica, pero claro, es otro Fondo Monetario, no tiene nada que ver, porque no es el Fondo Monetario de la globalización, es el Fondo Monetario de el posible nuevo orden internacional que está avanzando y donde se reemplazan cadenas largas de abastecimiento, por ejemplo China, Estados Unidos, por cadenas cortas, Canadá, México, a Estados Unidos. Y además la logística, digo, es otra cosa. Es otra historia. El país sigue estando abastecido aunque esté en guerra. Uh-huh. En el caso de Estados Unidos, que fue lo que pasó en la primera y en la segunda. El aparato productivo norteamericano no sufrió nada. No, por eso fue el ataque el que plan tuvo, Marshall, digamos. El ataque que tuvo fue Pearl Harbor, pero fue a la flota. Uh-huh. No había ahí, no era una cosa. Por lo tanto, otra cosa es que te estén bombardeando todo el tiempo. Ahora, hay que hacer edificios top en Kiev. Tremendo, ¿no? Entonces esos edificios se hacen top porque sabían que no iba a caer ningún misil ruso, que tienen las coordenadas los rusos de donde están haciendo los edificios. Estos sí, estos no. Es bravo, ¿eh? Es bravo, como vio que le dieron de baja a 2 coroneles de la seguridad de Zelensky, porque bueno, sí, tuvo una al borde del atentado. Sí, 2 coroneles. Ahora todo tiene que ver con todo lo que está pasando también, ¿no? Bueno, porque digo, lo que hay que analizar es que ya no es un interlocutor válido para la negociación de la paz, Zelensky. Todo esto sería una forma plano, u otra. Si se hubiesen dado cuenta la clase dirigente ucraniana
que se estaba discutiendo una medianera dentro del nuevo orden internacional que tiene 3 ganadores, 2 de los cuales son la Federación Rusa y los Estados Unidos, quizá hubiesen jugado de otra manera. Y digamos, el pueblo ucraniano no hubiera sufrido. Claro, no hubiesen pensado que no hacían, eran el peón en un tablero de ajedrez. Esto no le tiene que pasar a la Argentina, porque en el tablero internacional siempre hay peones. Lo que pasa es que hay peones que saben negociar y ordenarse y otros que no. Cuando Perón recupera América para los americanos como consigna, empieza a tener claro los inconvenientes que puede acarrear en América la recuperación de la economía europea. Y entonces decide una protección que después no, era el famoso TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que después no se utilizó en Malvinas por HBOC. Pero bueno, este era el esquema de defensa. Un esquema de defensa que nosotros tenemos que tener claro, porque no podemos no devolver desde la Quiaca hasta el Polo Sur, y eso implica la Patagonia, Argentina, y el pedazo de pizza que nos toca en la Antártida. Por lo menos tenemos que participar ahí de la misma manera que estuvimos participando hasta ahora. Esto se va a dividir en el próximo lustro, o quizá antes. ¿Cuánto hacía que no venía una flota francesa para decir quiero pasar por el estrecho de Claro, quiero pasar por ahí. Y me fui para el Pacífico además, ¿no? Y el presidente hay que tener cuidado. Se está calentando mucho, los que asesoran al presidente, que le hicieron decir que la Argentina tiene una proyección antártica. La Argentina tiene una porción de la Antártida. Claro. No es que tiene proyección, porque con ese criterio. Tiene una porción que además se la ha ganado. Es la que le corresponde, la exploró, anduvo. Claro, se la ha ganado, la ocupó territorialmente. Entonces. Milei tiene algún lenguaje que es un poco altisonante. Sobre todo los militares tienen que escucharlo con atención, porque la mayoría de las Fuerzas Armadas lo votaron a Milei. Pero no es si va a amnistiar o no a los oficiales que están presos en los juicios de lesa humanidad. Eso, bueno, que hagan lo que... Pero, muchachos, no pueden votar a alguien que no siente la patria. No pueden seguir votando a la antipatria. Hasta podríamos discutir si puede haber patria sin pueblo, y lo hablamos. Pero, muchachos, votaron a alguien que no siente la patria. Tienen que rever esa posición, lo tienen que estar discutiendo en los buques de guerra, en las bases, en los regimientos. Hay que discutir en el casino oficial, en el casino suboficiales, cuando se encuentra, muchachos, oficiales y suboficiales de nuestras Fuerzas Armadas, discutir qué votamos. ¿Qué nos pasó que votamos a un tipo? Nosotros juramos morir por la defensa de la patria y votamos a uno que dice que tenemos proyección antártica. No, Antártida, no, que tenemos la Antártida, que parte de la Antártida es nuestra. Hay que tener mucho cuidado con eso. La geopolítica, Guitia, decía el general, es la verdadera política, ¿no? La política internacional. Sí, sí, marca el rumbo. Hay que mirarse en el espejo de Ucrania y de lo que está pasando en Medio Oriente. Fíjese que Israel le ganó a 5 ejércitos en 6 días y ahora es meses y meses y no le puede ganar a una organización. Y ya le están diciendo que está difícil que le gane. Sí, le están diciendo para la mano, no avances más. Están saliendo unas noticias en los diarios. Están saliendo unas noticias en los diarios. Hoy, bueno, lo mismo que pasa con Ucrania también, le están diciendo para la mano, ya esto no tiene... En el diario La Nación esta semana, a 2 páginas, salió un artículo muy interesante para leer. ¿Sobrevivirá el sionismo como concepción a lo que está pasando en Israel? Es para leer, ¿eh? Y para como concepción, imagínense, a 2 páginas...
en el diario El sionismo como concepción, como concepción dentro del nacionalismo, lógicamente de esto están hablando. ¿Sobrevivirá a esta situación? Impensado que algunos años saliera un artículo de esas características, porque hay un debate alrededor es otro del mundo, sionismo, claro. Se está pariendo otro mundo y hay que estar atento y atenta, digamos, a lo que está aconteciendo. Los debates son un solo Estado, pero no de Israel, ¿no? Un solo Estado con dos naciones, con dos pueblos, el palestino, entonces, y en el sistema democrático funcionando, o dos Estados, que son las resoluciones de Naciones Unidas, sí, como eran la vieja resolución. Claro, la del 49. Dos estados, que 48, 49, es la resolución de dos estados. Esa es una discusión. Le agrego algo que me hizo recordar lo que usted estaba planteando. Una sola China, dos regímenes. Esto fue la parte de Taiwán. Taiwán, justamente, que también es un foco candente. Es todo, bueno, ahí es donde está pasando la segunda medianera. Efectivamente, que inclusive los taiwaneses, digo, ahora va a asumir el presidente electo, que es un presidente que, digamos, plantea la independencia de Taiwán, pero no declarada formalmente, porque sabe, por ahora, porque... claro. Digo, tiene una postura distinta. ¿Y por casa cómo andamos? ¿Qué me dice de...? Bueno, ahora tenemos que ser Iberoamérica, porque... tenemos que entrar en Brasil. Todo eso también repercute. ¿Quiero entrar en Brasil entonces? Sí. ¿Entramos en Brasil? Sí. Entramos en Brasil porque es interesante. El Atlántico Sur, Iberoamérica y el tema de la Amazonia, ¿no? Cómo se está perfilando un eje que nos vincula claramente geopolíticamente con Brasil. Con Brasil a partir de la defensa de la Amazonia por parte de quienes... A ver si me pone, porque yo sabía que me iba a hablar eso, pero mire la sorpresa que le tengo. La placa 11. A ver qué sorpresa me tiene. Bolsonaro acusa a Macron de disfrazar eso sus fue intenciones. En el 2019. Porque hay una parte de Brasil que le está diciendo a Lula guarda los acuerdos que hace. Sí, pero no solamente eso, digo, esto se lo dijo Bolsonaro a Macron en el 2019 cuando planteó el tema, los famosos incendios, cuando planteó el tema de la Amazonia en el grupo de los G7, sin participar los países que tienen, digamos, y Brasil tiene el 60% de la selva amazónica. Entonces les dijo que tenían una mentalidad colonial, les dijo que oculta intenciones porque son los países soberanos los que tienen injerencia sobre sus propios recursos y que de última se tenía que resolver entre los propios países y al interior de los propios países, que hay una cuestión de soberanía. A lo cual Macron le dice, pero yo también, nosotros tenemos la Guyana Francesa, también tenemos derecho a meternos y en no el tema. Se hagan los vivos porque llegamos hasta el Perú por ahí. Y Lula sabe que hace poco fue Macron a Brasil. Iban de la mano con esa fotito. Estaban de la mano justamente planteando un proyecto de inversión sustentable con recursos tanto en la Amazonia brasilera como en la Amazonia de la Guyana francesa. O sea, una mirada totalmente que se corre de la cuestión soberana y pone el eje en la defensa del medio. Sumámosle esto, lo que planteó Petro también el año pasado, cuando fue la generala Richardson. Y le planteó, porque también lo estaba planteando Macron, ¿no? Una fuerza internacional que cuide la Amazonia. Y Petro, desafortunadamente, creo yo, le plantea a la generala que tiene que haber una fuerza, digamos, que maneje helicópteros porque hay que apagar los incendios y los incendios. La declaración de Bolsonaro, como bien dice usted, cuando él era presidente, tiene que traducirse en la política doméstica de Brasil y la vinculación de Lula con Macron, la bienvenida que le dio Lula a Macron. Sí, y además lo recibió en Belén, en la zona de la Amazonia, digo. Y esto está generando una tensión
Que es muy parecido a lo que está con las Fuerzas Armadas brasileras. Claro, lo que está aconteciendo en Chile y lo que acontece también en la Argentina, sobre el alineamiento internacional. El alineamiento internacional de Lula con los franceses, hay ahí una situación que tenemos que reflexionar. No son los ingleses, pero son los franceses. Y eso es lo que de manera atrevida ahora están construyendo submarinos. Bueno, sí, están construyendo submarinos de manera conjunta. Los franceses mandan la flota. Por eso. Bueno, esto hay que verlo. Ni los franceses son América y fundamentalmente ni los ingleses son América, que es lo que a nosotros nos interesa. Y son los franceses los que dijeron América Latina, para justamente en el enfrentamiento con los ingleses digamos, de la América anglosajona, ¿no? Marcaron la frontera. Claro. Y en ese momento, con los españoles, que deja de ser ni la ibérica ni la hispánica, sino la Latinoamérica. Ese es un concepto francés, pero obviamente en esas disputas que esas disputas geopolíticas de ese momento que estaban, no se olvide que los franceses habían penetrado México. Sí, y habían penetrado en Estados Unidos a través del Mississippi, ¿no? Ellos tenían el comercio del Mississippi. Ellos tenían y aparte fueron grandes abastecedores de armamento en las guerras de la independencia, en la guerra después cuando los ingleses invaden por el lado de Canadá con las colonias que todavía les pertenecían. Estuvieron en la zona de Quebec los franceses. Sí, bueno. De Gaulle llegó a plantear Quebec libre, ya un lío bárbaro con eso. Los franceses estuvieron en México, obviamente. Sí, claro. Ellos hicieron pasaron por Latín, en sus discusiones con los ingleses. Se quedaron en la Guyana. Y ahora están discutiendo con los rusos también sobre el tema de movilizar tropas. Si sigue. Y le han dicho a Putin, bueno, nos metemos si entras en Kiev. Sí. O si lo pide Ucrania. Bueno, claro. Pero los rusos Kiev si están haciendo edificios de tops ahí, no los voltean ni hacen nada. ¿Será que acuerdan entre todos cómo sigue Ucrania? Hasta Blinken cantó en un bar ahí en Kiev, ¿no? Con su guitarra. Sí, con la guitarra. ¿Será que los franceses también quieren denme mi pedazo? Quiero comer mi parte del queso. ¿Cómo era? ¿Quién se quedó con mi queso? Que están discutiendo los franceses también. Claro, ellos tienen el tema de los cereales y las discusiones. Sí. Bueno, y tienen armamento nuclear. Si hacemos mal las cosas, en algunos años nos vamos a estar arrepintiendo. Si hacemos bien las cosas, en algunos años quizá estemos disfrutando. No es poco tener claridad de lo que pasa a nivel internacional. Ahora, me parece que Milei la política internacional la entregó, la deja a lo que le digan algunas sectas por ahí y algunas historias. Y el resto de la clase de los dirigentes políticos no lo veo discutiendo esto, no los veo. Creo que además entregó la política internacional y ahora se fue a España a un acto de Vox, o sea, está entregando muchas. ¿Se acuerda que comentaba? Son bravos, es bravo el pibe este. Tremendo. ¿Es presidente de la nación o...? Este pibe está chapita. Dentro de la ley y el orden y en el marco de la Constitución hay que ir empezando a aceptar esto. Vi que circulaba una carta por ahí sobre la aptitud mental de Milei, sobre su salud mental y si está en aptitud o no de ser presidente. Ya tenía algunas decenas de firmas. Yo creo que cuando aumenten la cantidad de firmas sobre profesionales de la salud, salud mental, psicólogos, psiquiatras, y se la presenten a la Corte Suprema, algo van a tener que decidir y algo van a tener que hacer. Un peritaje va a tener psiquiátrico y si está en condiciones de conducir los destinos de una nación. Si no está en condiciones, tenemos un lío grande. Pero bueno, nosotros no estamos en condiciones de nuestras profesiones
ni afirmar ni negar, simplemente decimos que hay una nota ahí firmada ya por decenas de profesionales de la salud mental que dicen este muchacho no está en condiciones, Corte Suprema, cuando esto se termine y se presente, tendrán que hacer un peritaje. Muy interesante, Guitia, la discusión sobre el panorama internacional y el nuevo orden. A medida que se vaya consolidando las nuevas estructuras de ordenamiento mundial, las vamos monitoreando y llegando. Perfecto. Así que queda invitada para los próximos programas. Muchísimas gracias por invitarme. ¿La pasó bien? No, siempre la paso bien. Muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias.